En los partidos importantes aparecen los jugadores estrellas, y uno que se consagró en el último tiempo es Cole Palmer. El inglés demostró su enorme calidad en el Mundial de Clubes, confirmando que es una de las jóvenes figuras de la Premier League. Aquí analizamos cómo creció y apostó por él mismo, confiando en su talento. Palmer nació el 6 de mayo del 2002 en Wythenshawe, un pueblo a las afueras de Manchester. Sus abuelos paternos tenían raíces caribeñas, ya que emigraron desde San Cristóbal y Nieves. Como la mayoría de los niños en Manchester en esos años, Cole se volvió fanático del United, que estaba en sus años de grandes logros con Alex Ferguson como técnico. Desde pequeño buscaba tener una pelota cerca y a los 4 años empezó a practicar en uno de los equipos del pueblo. Venía de familia, ya que su padre jugaba en clubes amateurs de la zona todos los fines de semana. Ya a esta edad, el entrenador se dio cuenta que tenía un talento especial, ya que controlaba la pelota en todo momento. Iba jugando y destacándose en varias categorías de chico, tratando de emular a su máximo ídolo, Wayne Rooney, quien en el 2004 se unió al United. Cole trataba de copiar sus jugadas y goles tras cada partido. Su padre también impulsaba que juegue siempre con gambetas y se divierta. Esto también era necesario, ya que casi siempre era de los más pequeños de su camada. A partir de los 8 años ya empezó a llamar la atención de los ojeadores de los clubes de la zona. Por su talento entró al radar de los grandes clubes de Manchester, el United, su club predilecto, y el Manchester City. En el 2008, cuando Cole tenía 6 años, el City fue comprado por el jeque Mansur de Emiratos Árabes, convirtiendo al club en uno de los más ricos del mundo. Uno de sus puntales a futuro sería el desarrollo de jugadores en las formativas, por lo que invirtieron mucho dinero en ojeadores y desarrollo. Cuando tenía 10 años, Palmer y su familia eligieron al City porque la oferta incluía más tiempo jugando partidos, algo que él quería hacer más que nada. A partir de aquí se enfocó al 100% en su preparación para ser futbolista profesional. En todo momento seguía siendo un jugador destacado, pero a medida que pasaban los años, la diferencia física con su camada era cada vez más grande. Algunos técnicos pensaron en que no iba a poder competir con el físico que tenía, pero su talento era tan grande que el director de las formativas lo mantuvo sin importar estas dudas que tenían algunos. A los 16 años empezó a crecer, pudiendo superar esa diferencia de tamaño, llegando hasta los 1,85 m de altura para cuando tenía 19 años, esto sin perder su toque con la pelota. Lo que más destacaba al Palmer no era su técnica, gambeta o remate, sino su visión de juego. Según sus entrenadores, podía crear jugadas que ellos no podían ver en ese momento. A diferencia de otros jugadores, se mantuvo en la categoría para seguir desarrollándose, y fue figura en la sub-18. Para la temporada 2020-2021, que iniciaba después del parate de la pandemia, Palmer ya estaba practicando con el equipo principal, bajo el mando del técnico Pep Guardiola. A los entrenadores les sorprendió que Palmer pedía el balón en las prácticas y no cedía todas las pelotas a Kevin De Bruyne, la máxima figura del equipo. Pep le dio su primera oportunidad el 30 de septiembre de 2020 ante el Burnley en un partido de la Copa de la Liga, donde inició de titular. Un mes después ingresó de suplente en la victoria ante el Marsella por la Champions League. Eran minutos importantes porque tenía mucha competencia, con jugadores como Riyad Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne y varios otros más como titulares. En estos 2 partidos fueron sus únicos aportes en la temporada. En la siguiente campaña siguió en el equipo principal e incluso comenzó como titular en la Community Shield ante el Leicester. Sus participaciones después eran como suplente y así anotó su primer gol, en la goleada ante el Wycombe por la Copa de la Liga el 21 de septiembre de 2021. En octubre marcó su primer tanto en la Champions ante el Brujas y también debutó en la Premier League. Jugó poco el resto del año por una lesión en el pie. En la temporada 2022-2023 nuevamente empezó a sumar más minutos, pero sin establecerse como titular. En esta campaña el equipo ganó su primera Champions League y una nueva Premier, con Palmer festejando ambos títulos pero con poca participación, anotando un gol y dando una asistencia en 25 partidos, 7 de ellos como titular. En el esquema de Pep ingresaba en las zonas donde el equipo intentaba refrescar a sus jugadores, sea por derecha o por izquierda, de forma casi indistinta. Para la campaña 2023-2024, Palmer no quería esperar más un lugar en el equipo. Empezó con un gran nivel, convirtiendo en la Community Shield ante el Arsenal y también en la Supercopa de Europa ante el Sevilla. De cualquier forma, seguía estando muy atrás en la lista de jugadores ofensivos. Su intención era salir a préstamo, jugar de titular y así volver con más experiencia. Guardiola no pensaba lo mismo, diciendo que se quedaba o iba a salir vendido. Con este ultimátum decidió ver las posibles ofertas, y una llegó de otro de los grandes del país, el Chelsea. Los Blues llegaban de una de las peores temporadas en el siglo XXI, culminando en el 12º puesto y quedando fuera de todas las competencias europeas.
El club fue comprado por Todd Boehly y este iba a invertir miles de millones en fichajes, uno de ellos siendo Palmer. El club propuso pagar 47 millones de euros por su pase y el propio Palmer, tras hablar con los encargados del equipo, impulsó a que se cierre el fichaje en el último día del mercado de pases. Era una enorme apuesta para el Chelsea, ya que apostaban por un joven que apenas había jugado un poco más de 10 partidos como titular en el City. Era también una apuesta para Palmer, ya que dejaba al club más exitoso de Inglaterra y del mundo en ese momento por una apuesta incierta como era el caso del Chelsea. Su prioridad era jugar por sobre todas las cosas. Aquí también llegaba un nuevo técnico, Mauricio Pochettino. Su intención desde el principio fue utilizarlo como extremo por derecha, para que este pueda enganchar para adentro y usar su zurda para crear chances y convertir goles. Debutó apenas un día después de su fichaje, el 2 de septiembre ante el Nottingham Forest. De a poco se fue afianzando, dando su primera asistencia ante el Brighton por la Copa Carabao. En octubre anotó su primer gol ante el Burnley, donde también dio una asistencia en su mejor partido hasta entonces. Sus rendimientos iban fluctuando al igual que las actuaciones del Chelsea. Pochettino no podía encontrar un equipo competitivo. Para la mitad del campeonato el equipo estaba apenas en el 11º puesto, lejos de los lugares europeos. Este bajo rendimiento también afectaba a Palmer, ya que había anotado 6 goles, pero sus actuaciones todavía podían mejorar. El 30 de diciembre el Chelsea enfrentó al Luton Town, un partido donde era favorito a ganar y parecía que era uno más en el calendario. Aquí Palmer anotó el primer gol y lo celebró de una manera muy particular, haciendo como si tuviera frío. Era el festejo perfecto para él, haciendo juego con la palabra cold de frío y su nombre cold, además de su estilo de juego casi imperturbable. ¿De dónde vino la idea del festejo? En realidad lo copió de un amigo de la cantera del City, Morgan Rogers. Una semana antes del partido ante Luton, Rogers marcó un gol con el Middlesbrough y lo festejó así. Palmer luego habló con él y dijo que haría lo mismo si convertía. Solo tuvo que esperar unos días para repetirlo. Desde aquí se convirtió en el festejo insignia del inglés y es uno de los más reconocidos y copiados alrededor del mundo. La situación deportiva del Chelsea siguió así hasta marzo, donde el equipo empezó a encontrar su ritmo y en especial el propio Cole. En ese mes ya anotó 4 goles y dio 3 asistencias, con el equipo sumando puntos en todos los partidos. El momento consagratorio para él llegó el 4 de abril ante el Manchester United en Stamford Bridge. Era un partido que tenía que ganar sí o sí el Chelsea, ya que el United era el último equipo en zona de clasificación a torneos europeos, 8 puntos por arriba. El equipo empezó bien ganando por 2-0 con un gol de Palmer de penal. El United dio vuelta al partido dejando a los Blues sin chances. En el tiempo de descuento, el equipo tuvo un penal que volvió a convertir Palmer, y luego a los 100 minutos, el número 20 recibió la pelota en el área y remató. El disparo se desvió y así anotó el 4-3, triunfo clave para poder seguir con chances. Unos días después se enfrentaron al Everton, y aquí Palmer volvió a ser figura, esta vez anotando 4 goles. 2 de ellos fueron grandes tantos. El primero, donde tocó de taco, combinó y definió con suavidad, un tipo de gol que veríamos muchas veces más. En el tercero aprovechó una mala salida de Pickford para picar la pelota desde más de 35 metros con una enorme calidad. Estas actuaciones llevaron a que gane el premio al jugador del mes de la Premier League por primera vez en su carrera. Finalmente, el Chelsea culminó sexto, clasificando a la Europa League y perdiendo la final de la Carabao ante el Liverpool. Palmer tuvo por mucho la mejor temporada de su carrera, quedando como el segundo máximo goleador de la Premier con 22 goles. También dio 11 asistencias, culminando con 33 goles y asistencias, siendo líder en esta categoría, incluso superando a Erling Haaland. Fue elegido como el jugador joven del año por la Premier League, además del jugador elegido por los hinchas en la Asociación de Jugadores. En total terminó el año con 25 goles y 15 asistencias en todas las competencias y fue el líder del equipo en remates, pases al área rival y pases clave. Estas actuaciones llevaron a que ingrese en el radar de la selección inglesa. Fue convocado por primera vez en noviembre de 2023 y debutó de suplente ante Malta. Fue incluido en el plantel para disputar la Eurocopa en Alemania en 2024. Anotó su primer gol en un amistoso ante Bosnia y en el torneo iba a ser suplente de Bukayo Saka y Phil Foden. En las etapas definitorias empezó a tener sus participaciones más importantes. En cuartos de final anotó el primer penal en la tanda para derrotar a Suiza. En la semifinal ante Países Bajos ingresó a los 81 minutos y asistió a Ollie Watkins para que marque el gol de la victoria, clasificando hacia la final. En la final ante España ingresó al minuto 70, con Inglaterra perdiendo por 1-0 y tuvo un impacto inmediato. Apenas 3 minutos después de ingresar, recibió la pelota desde fuera del área y remató, colocando la pelota al segundo palo.
Con el festejo del frío igualaba el partido, pero España terminaría revertiendo el resultado y ganando por 2-1. Con este cierre de campaña terminaba la mejor temporada de su carrera, siendo ya una de las grandes estrellas del fútbol inglés. La temporada 2024-2025 tendría un nuevo técnico, Enzo Maresca, el entrenador que insistió en que juegue por la derecha en el Manchester City en la reserva. Tuvo un tremendo inicio de temporada, con su partido más destacado siendo ante el Brighton en septiembre, donde anotó 4 goles, el mejor de ellos fue un tiro libre que se clavó en el ángulo. Así fue elegido el mejor jugador de la liga en septiembre. A diferencia de Pochettino, Maresca puso un esquema más rígido en la cancha. Esto afectó el rendimiento de Palmer, quien siguió siendo clave en el equipo, pero sin tanta libertad en el campo. No pudo sumar así los mismos números que la temporada anterior. Fue nuevamente el goleador del equipo en la Premier, pero solo marcó 15 goles y dio 8 asistencias, bajando su rendimiento total. Completó menos pases al área rival y también intentó menos gambetas. El equipo igual pudo llegar al cuarto puesto de la liga, clasificando hacia la Champions League. El Chelsea también llegó a la final de la Conference League, torneo donde Palmer jugó poco porque los suplentes disputaron los partidos más accesibles. En la final enfrentaron al Betis y comenzaron perdiendo desde el primer tiempo. El equipo no podía descontar hasta que apareció la magia de Palmer, quien dio 2 asistencias en 5 minutos para dar vuelta al resultado. El partido terminaría 4-1 y así los Blues ganaban un nuevo torneo, el primero con Palmer como figura. El último desafío de la temporada fue el Mundial de Clubes, torneo donde pocos ponían al Chelsea como equipo favorito, menos aún tras su derrota ante el Flamengo en la fase de grupos. Palmer no se destacó en los primeros partidos, pero empezó a aparecer en la fase final. Fue líder en remates ante el Benfica y dio una asistencia. En cuartos de final ante el Palmeiras anotó un excelente gol, rematando con calidad para poner el 1-0 parcial. En la final, Chelsea enfrentó al Paris Saint-Germain, el vigente campeón de la Champions League y gran favorito a salir campeón. En el torneo había derrotado a 3 de los equipos más poderosos de Europa, Atlético Madrid, Bayern Múnich y Real Madrid, y a los clubes de Madrid los goleó por 4-0. Era difícil pensar que el Chelsea podía competir de igual a igual. El trabajo de Enzo Maresca fue crear un esquema táctico cuya intención era dejar el mayor espacio posible para que Palmer pueda tener la pelota sin marca. Desde el inicio esta intención funcionó, ya que Cole antes de los 10 minutos ya tuvo un remate que pasó a centímetros del palo. Chelsea siguió presionando y a los 22 minutos el lateral Malo Gusto subió hasta el área, remató, no pudo convertir pero tenía a Palmer solo al lado suyo. Este recibió la pelota y desde el borde del área remató con la zurda con suavidad y técnica perfecta para que vaya de forma rasante a la esquina del arco, un remate imposible para el arquero Donnarumma. Era una enorme sorpresa, pero no sorprende que haya sido Palmer quien convirtió. Al minuto 30, Palmer volvió a recibir la pelota con espacio, esta vez cerca del mediocampo, a quien pensó a correr y a acercarse al área. Cuando llegó al borde, João Pedro hizo una diagonal a lo que Palmer amagó que haría un pase. Esto desacomodó a su marcador, permitiendo que siga avanzando. Casi desde el mismo lugar que el primer gol, probó otro remate idéntico con el mismo resultado, un gol más. Para completar un primer tiempo perfecto, Cole recibió la pelota y frente al área dio un pase perfecto a João Pedro para que este convierta el 3-0 que sería el resultado definitivo. Nadie esperaba una victoria tan amplia y con una actuación tan dominante de Cole Palmer. Esto hizo que sea elegido el mejor jugador del torneo y hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo felicitó, diciendo que era el jugador favorito de su hijo. Aún está por verse cuánto más puede desarrollarse Palmer, pero ya demostró que es un jugador que aparece en los partidos más claves, siendo figura en las finales sin perder su enorme creatividad. La apuesta del Chelsea, que les costó un poco más de 40 millones, hoy está cotizado en 120 millones, siendo su mejor inversión en la era Bowley. Es un jugador que no tiene techo. Para ustedes, ¿está Cole Palmer destinado a ser una gran figura del fútbol mundial? Para conocer más a uno de sus futuros compañeros, hagan clic en el video de este tema.